El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una agrupación de islas y cayos colombianos en el Caribe. Está ubicado a menos de 300 kilómetros de la costa nicaragüense. Las islas y las aguas circundantes han sido el centro de un conflicto entre Nicaragua y Colombia sobre las fronteras marítimas y zonas económicas por más de 100 años. Ambos países tienen interés en esta área por sus beneficios políticos y económicos y también por el orgullo nacional. Para Nicaragua, esta área representa una gran oportunidad de comercio y argumenta que debe tener derechos soberanos. Colombia mantiene que el Tratado de 1928, que le afirmó la soberanía, es justo. Desde las conquistas españolas en el siglo XIV, varios países reclamaron este archipiélago caribeño. En 1822, Colombia aseguró la soberanía de las islas en la Constitución de Cúcuta. A principios del siglo XX, Colombia mantenía la soberanía de esta área. Sin embargo, Nicaragua trataba de asegurar varias partes del archipiélago para mantener control de la costa caribeña. A la misma vez, Nicaragua sufría mucha inestabilidad política y por eso había mucha intervención armada de Estados Unidos. Ambos países pelearon políticamente hasta que llegaron a una solución negociada. Con la intervención estadounidense firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928, que concedió la mayoría del área a Colombia. En el tratado, Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés con todo lo que éste comprende. En 1930, Colombia aprobó leyes que establecieron definitivamente la aprobación del tratado y las fronteras marítimas del departamento. Durante los años 60 hasta los años 90, Nicaragua tuvo su revolución en contra del gobierno de Somoza, apoyado por los Estados Unidos. Esta guerra revolucionaria y la guerra civil que sigue directamente después empezó en los años 60 con la formación de un grupo revolucionario que se llamaba Frente Sandinista de Liberación Nacional, o FSLN. Los sandinistas, nombrado por Augusto Nicolás Calderón Sandino, que fue un revolucionario de los años 20 que fue en contra de la ocupación estadounidense, lucharon contra el gobierno de Somoza y los contras que siguieron. La dictadura Somoza empezó con el apoyo de los Estados Unidos, y cuando los sandinistas luchaban contra el gobierno, en realidad luchaban contra la gran fuerza estadounidense que tenía interés en este área. El principio oficial de la guerra revolucionaria fue en el año 1978, con el asesinato de un personaje principal de la oposición por el ejército de Somoza. Los sandinistas tuvieron éxito en esta guerra en el año 1979, pero inmediatamente después los contras surgieron y empezó la guerra civil en Nicaragua. La guerra civil duró desde 1980 hasta 1990 y fue una continuación de la guerra revolucionaria entre la dictadura de Somoza y los sandinistas. Los contras perpetuaron las ideas de la época de la familia Somoza y el apoyo de los Estados Unidos continuó durante estos años. Los efectos de esta guerra eran extensos y muy variados. La economía nicaragüense sufrió mucho por embargos de los Estados Unidos y sus aliados. A partir de esto, era un efecto muy importante acerca del Tratado de 1928, o el Tratado Esguerra-Bárcenas, que dio control del archipiélago de San Andrés y las aguas circundantes a Colombia. En 1980, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que el tratado no era justo y que no iba a respetarlo porque se originó en una época cuando Nicaragua no tenía control de sus propias decisiones a causa de la ocupación estadounidense. Con esto, Nicaragua reclamó su derecho soberano, en su opinión, y Colombia lo consideraba una violación de legislación internacional. El 6 de diciembre de 2001,
Nicaragua presentó su caso en frente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este juicio, solo se determinó en qué partes del caso la Corte tiene la habilidad de decidir. En 2007, la Corte Internacional de Justicia declaró que no era competente en fallar en el reclamo de las islas por Nicaragua. Con la aprobación del Tratado de 1928, la Corte rechazó parte del argumento de Nicaragua. Esto garantizó que Colombia tuvo soberanía. En 2012, la Corte falló unánimemente que Colombia tuvo la soberanía de las islas disputadas. También delimitó las zonas marítimas en esta área para dar a Nicaragua más acceso a las zonas económicas. Este fallo es final y obligatorio. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Kevin Alexander Peñalosa Ramírez. Bueno, ¿y de dónde eres? Yo soy de León, Nicaragua. De Nicaragua. ¿Y cómo era la vida nicaragüense? Era muy diferente porque no teníamos las mismas comodidades que tenemos aquí. Y una de las cosas que tuve que adaptarme fue al sistema de la escuela. Por lo que allá vamos a clase de febrero a noviembre y no de septiembre a junio. Qué interesante. ¿Y tienes familia que ya está en Nicaragua? Sí, tengo 6 tíos Sí. y ellos viven allá. Y 2 de ellos estaban en el ejército para los sandinistas y pelearon en la revolución. Tú dijiste que tienes tíos que fueron en la revolución nicaragüense. ¿Qué sabes de la revolución? Pues lo que sé de la mayoría es lo que ellos me cuentan. Lo que ellos me decían era cómo la vida era durante la revolución. Ellos tenían que trabajar en los campos recogiendo algodón y a la misma vez para que ellos dieran trabajo, ellos tenían que hablar primero con el capataz. El capataz es el encargado de la finca. Y también ellos me explican cómo uno de mis tíos manejaba un camión y lo manejaba en la carretera y él llevaba suplementos a los que estaban en la línea de enfrente, que estaban batallando. ¿Qué piensas del conflicto entre Colombia y Nicaragua? Ok, eso es muy raro, es muy problemático en el aspecto que Nicaragua no tiene un buen gobierno y pues Colombia le da mejores vida para los que viven en la isla. O sea, en el aspecto que les dan una salud mejor, tienen mejor salud, tienen más atención, más comida y alimentos, mientras que el gobierno nicaragüense es un país más pequeño y no tiene la capacidad para poder mantener esa isla y a la misma vez mantener al país principal, por lo que tenemos mucha deuda debido a pasados que pasa de la guerra y también sobre la política que hemos tenido en los últimos 12 años. Entonces, ¿crees que el fallo de la Corte Internacional de la Justicia fue justo en decir que Colombia tiene la soberanía sobre las islas? Pues para mí que la isla era principal de Nicaragua y si Nicaragua tuviera un buen gobierno y tuviera la capacidad para poder mantener una isla, yo diría que el fallo se lo hubieran dado a Nicaragua. Sí. Mientras que Colombia les brinda una vida mejor, las personas van a sufrir menos que si Nicaragua obtiene la isla. Qué bueno tiene. Sí. Si pudieras cambiar una cosa sobre el gobierno nicaragüense, ¿qué cambiarías? Una de las cosas que yo cambiaría fuera el sistema electoral, en el aspecto de que no es, ¿cómo te diría? No es justo, Sí. porque hay personas que cierran las urnas de votos antes del tiempo que tiene que ser. Por lo menos si la tienen que cerrar a las 7 de la noche, el gobierno decide, el presidente en poder decide cerrar a las 6. Es una hora de voto. Y también la forma de cómo operan ellos en la Asamblea Nacional. Hay muchas
hay muchos, ¿cómo te diría? No podría ser corrupción, sino que hay mucho favoritismo. Sí. Porque lo que ellos hacen lo que el presidente quiere, porque si el presidente gana, ellos se quedan en poder. Y otra cosa que yo cambiaría es el salario, porque el presidente de Nicaragua gana más dinero que el presidente de Estados Unidos. Y entonces eso significa que Sí. entre ellos más gana, menos dinero para la población. Y los de escasos recursos son los que sufren. Eso sería eso sería lo que yo cambiara del gobierno. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. De nada, fue un placer ayudarlos. Sí.